Ruta bíblica del Señor Jesucristo, por medio de quien les habla, como siempre, Julio Siem, les saluda con amor en el Señor a hermanos y amigos, y hoy les llevará por un camino que pretende, a la luz de Romanos, dilucidar o aclarar el hecho de que para el tiempo presente en el que vivimos, el judaizar, es decir, conservar y llevar a la práctica rituales establecidos por la tradición de los antiguos judíos del antiguo pacto, como los lavamientos, las pascuas de los panes sin levadura, la circuncisión de la carne, el uso del lenguaje hebreo, etcétera, no son rituales contemplados en el nuevo pacto en el que nos encontramos. Por otra parte, aquellas agrupaciones que hoy se identifican como judaizantes, por ejemplo, estos guardan el sábado como requisito para la salvación, escúchame bien, como requisito para la salvación, o tener que circuncidarse para ser considerado un creyente de verdad. Esto no tiene razón de ser bajo el actual tiempo de la gracia. De igual modo, aquel movimiento de la actualidad, denominados cristianos mesiánicos, que efectúan una mezcla de cristianismo con judaísmo, que conservan costumbres como el de identificar alimentos entre puros e impuros, la ceremonia de los lavacros, etc., los invalida como verdaderos creyentes cristianos de la gracia, porque, como dicen las Escrituras, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Gálatas 5:4. Significa que a aquellos que buscan ser declarados justos por medio del cumplimiento de la ley, en este caso la ley judía, se han alejado de Cristo y han perdido el beneficio de la gracia de Dios que se recibe exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 2, 25 al 29. Vamos a iniciar el estudio en forma pausada para ir aclarando algunos pasajes en particular. Romanos 2, 29. Recuerden, estamos en el capítulo 2 de Romanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, ya no eres judío. La circuncisión era obligatoria para los tiempos de Moisés, era una identificación de que tal hombre era judío, el pueblo escogido por Dios. En contraposición, los incircuncisos eran los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos. El Evangelio también nos identifica como a judíos, los nacidos, los judíos nacidos y griegos, los no judíos. En efecto, la Biblia se refiere a judíos y griegos como aquellos que representan dos culturas contrastantes que la predicación del cristianismo buscó integrar, aunque inicialmente el mensaje de Cristo les resultó un obstáculo. Los judíos pues lo encontraron y pues se encontraron con la piedra de tropiezo, que es el propio Señor Jesucristo, por su enfoque en señales y identificarse como el Mesías, mientras que los griegos lo vieron como locura por su búsqueda de la sabiduría filosófica. Ahora, según Pablo en Primera de Corintios 1, 22 y 23. Seguimos. Versículo 26, Romanos 2. Y pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Aquí se refiere a que si el no judío
guarda lo que ordena la ley y no es circunciso, es decir, judío, aunque no se haya cortado el prepucio ante Dios, pasa a ser judío. Seguimos, 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor a la ley. Sí, porque los judíos al no cumplir con la ley transgredían la ley y aquel que sí la cumplía, que era el incircunciso, lo condenaba. Esa condición del gentil de haber guardado la ley le daba entonces el derecho para juzgar al judío circuncidado por no guardar la ley. Entonces, a continuación, Pablo define lo que es ser verdaderamente un judío. Pasemos ahora al versículo 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, es decir, cortándose el prepucio, sino que es judío el que es en lo interior, o sea, el interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu no entra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, es judío realmente el que ama al Señor y cumple la ley o trata de cumplir la ley por amor a su nombre, por amor a su sacrificio. Así pues, identifica todo verdadero creyente y de corazón se ha convertido y ha sido justificado por la fe del Señor Jesucristo crucificado. Ahora nos pasamos al capítulo tercero, Romanos 3, del 9 al 12. En los tiempos de Moisés y del Señor Jesucristo y sus apóstoles, los judíos como los fariseos, los saduceos y otros se creían superiores a los gentiles y por ello se consideraban justos y a los otros pecadores. El Evangelio aclara este punto. Pablo, que escribe bajo la imperación, era judío, pero nos dice, versículo 9 del capítulo 3, que pues, pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos los judíos mejor que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado, judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, deja tanto a los judíos como a los gentiles muy mal parados. Ahora saltémonos del mismo capítulo 3 a los versículos 19 al 30. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, escúchelo bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justificación del pecado es dada hoy por la gracia divina y es el favor inmerecido, el amor y la bondad de Dios que se ofrece a la humanidad sin necesidad de que uno lo gane o lo merezca. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, es un don gratuito, la salvación, expresado a través de la salvación y la sanación espiritual por medio de Jesucristo, que permite al creyente, es decir, a usted y a mí, recibir el perdón de todos los pecados, la justificación y una vida eterna en su presencia. Es decir, la justificación significa que se cumple con la ley. La justicia es por medio de la fe. Saltamos ahora a los versículos 21 en adelante del mismo capítulo tercero.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, es decir, el Señor Jesús, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron, ¿se acuerdan? Romanos y gentiles, perdón, judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, su muerte de cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, es decir, no tomarlo en cuenta, en su paciencia, pues ha esperado de nosotros los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, es decir, ahora, su justicia a fin de que Él sea el justo, decía el Señor Jesús, y el que justifica al que es por la fe de el Señor Jesús, de Jesús. ¿Qué es la gracia bíblica? Es un favor inmerecido, y la gracia es un regalo de Dios que no se gana con obras, méritos o esfuerzos propios. La gracia bíblica encierra amor y misericordia. Se manifiesta como el amor y la compasión de Dios hacia los pecadores que merecían juicio pero reciben perdón. Significa poder habilitador la gracia. No solo perdona, sino que también empodera y capacita espiritualmente a las personas para vivir una vida de fe y obediencia a Dios. La gracia también significa que es una obra dada solo y exclusivamente por el Señor Jesucristo. Es la obra del Señor Jesús en la cruz, la base sobre la cual Dios puede perdonar a los pecadores arrepentidos que le reciben como su Señor y Salvador. La gracia otorga el perdón y la salvación, permite que el pecador sea justificado ante Dios, recibiendo la vida eterna y la entrada a la presencia divina como un ser ya redimido. También la gracia encierra un acto de gratuidad. Es un regalo de Dios que se recibe por fe y no por obras. Seguimos con el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, es decir, no queda fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se da cuenta? Ningún ser humano puede entonces por medio personal atribuirse el favor especial de merecer la salvación. Es una acción gratuita de parte de Dios. Dios extendió su gracia salvadora a todos los hombres, no solo a los judíos de nacimiento, sino que también a los no judíos, es decir, a nosotros gentiles. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es una pregunta que se hace el apóstol. Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos de nacimiento, por medio de la fe, y a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Debemos tratar de cumplir la ley representada en los 10 mandamientos, más la ley del amor establecida por el propio Señor Jesucristo. No para conseguir la salvación, sino para transitar por un camino de santidad, que es lo que identifica la fe de un creyente. Es decir, debemos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Santiago 2:18 nos dice que alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, aquí en lo que el apóstol Santiago está enfatizando en la fe. Ojo, porque algunos toman esto porque el obrar, según Santiago, da la salvación. De ninguna manera. Mire, leamos bien de nuevo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Es decir, uno creo en Cristo, pero es un barrabás más. Y yo te mostraré mi fe. Escúchalo bien, mi fe por mis obras. Es decir, me aparto de pecado. ¿Cuál de los dos tendrá una fe verdadera? Aquel, evidentemente, que muestra su fe por medio de un arrepentimiento sincero que lo lleva a apartarse de pecado y obrar lo más cercanamente posible a como el Señor Jesucristo obró estando en vida con nosotros en su cuerpo, porque hoy día está en vida al lado de Dios. Este pasaje, que forma parte de las epístolas de Santiago, enfatiza que la fe verdadera se demuestra y se manifiesta a través de acciones, ya que una fe sin obras está una fe muerta. Podemos concluir que Cristo cumplió la ley no para anularla, sino para darle sentido pleno, viviendo una vida perfecta de obediencia a los mandamientos de Dios, estableciendo así un nuevo estándar o medida de justicia a través de su sacrificio de la cruz. La ley, según la interpretación cristiana, sirvió como una guía temporal que reveló la necesidad humana de un Salvador, y ahora, mediante la fe en el Señor Jesucristo, los creyentes somos justificados y capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida que va más allá de la ley. ¿Qué significa cumplir la ley entonces? Y el por qué para nosotros es imposible cumplirla, pero sí para el Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo pudo y significa, Él tuvo una obediencia perfecta. El Señor Jesús vivió una vida sin pecado, cumpliendo todos los mandamientos de Dios de forma absoluta, desde el amor a Dios hasta el amor al prójimo. No se olviden que murió por nosotros, abarcando tanto las acciones externas como los pensamientos y motivaciones internas, o sea, no hubo hipocresía ni error en él. Él le dio un verdadero propósito. La ley que antes señalaba la incapacidad humana para cumplirla, ahora en el Señor Jesucristo se revela su propio conducir a las personas hacia Él. Él vino a completar y a ratificar, no abolió la ley ni los profetas, que se refiere a toda la Biblia hebrea, sino que vino para confirmarlo y darle su máxima expresión. ¿Cuál es el resultado de este cumplimiento hecho por el propio Señor Jesucristo? Bueno, la justificación por la fe. El Espíritu Santo es el derramado de los creyentes, capacitándolos para vivir bajo la ley de Cristo, que implica vivir en amor, misericordia, sobrepasando incluso la exigencia de la ley. Liberación de la condenación. La ley que condena a quienes no pueden cumplirla se convierte ahora en una guía para adorar a Dios y creer en santidad, y crecer en santidad sin la amenaza de acusación o condenación efectuada por el maligno. En resumen, Cristo, nuestro Señor, cumplió la ley al vivirla a la perfección y al ser Él, el Señor Jesucristo, el fin de la misma en el sentido de su propósito final, abriendo un nuevo camino de salvación y transformación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Estos estudios, efectuados bajo los dos capítulos de Romanos 2 y Romanos 3, nos permiten entonces concluir que la gracia bendita del Señor es tanto para judíos como gentiles, que el iniciar acciones de judaizar no es algo apropiado para los nuevos tiempos. Nosotros podemos
estar confiados en la fe dada por Cristo nuestro Señor. Él hizo absolutamente todo para cumplir con nuestra salvación. Tú y yo no podemos hacer nada. Nuestras obras no son válidas para salvación, pero sí nuestras obras son válidas para hacer y transitar hacia un camino de santidad que testimonia lo verdadero de nuestra fe. La fe es para santidad porque el Señor dice, sed santos, que yo soy santo. Estimados seguidores de tu programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, nuevamente Julio Cien que les habla, les dice que si este programa es útil y ha servido de edificación, ayúdenos a compartir la ruta bíblica del Señor Jesucristo, compártanlo. Compártalo con un ser querido, compártelo con alguien que necesita escuchar la voz del Señor, porque es el papel de cada uno de nosotros los cristianos y de los creyentes. Si usted no se ha suscrito al programa, hágalo. Y así por haber más de, casi ahora llevamos 160 programas parecidos a este. Y al mismo tiempo, si a usted le ha gustado, bueno, también hágale una cosita a la campanita, es decir, al me gusta. Pues bien, será hasta el próximo programa. Que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Se despide como siempre, Julio Siempre Augusto, su anfitrión.